Buen día para todos. El día de hoy vamos a hablar de electrobombas sumergibles de drenaje y pozo profundo. Bienvenidos. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que Pedrolo cuenta con una fabricación y un ensamblaje de sus electrobombas 100% hecho en Italia. En su distrito industrial de más de 120.000 metros cuadrados, la alta automatización de la fábrica de Pedrolo permite generar productos de excelente calidad. Muy bien, ahora entrando en el tema, ¿qué es una electrobomba de drenaje? Las electrobombas de drenaje, como su nombre lo indica, están pensadas para el bombeo de aguas de drenaje y aguas subterráneas, desde un entorno de zonas residenciales, granjas y complejos industriales. Dentro de las principales aplicaciones de las electrobombas de drenaje podemos encontrar el drenaje de pozos sépticos, la desinundación de pequeños y grandes espacios y la recirculación de fuentes o espejos de agua. Bueno, como vimos, manejamos una alta cantidad de aplicaciones para las electrobombas de drenaje. Por lo mismo, se manejan dentro del portafolio de Pedrolo una gran gama de familias para las electrobombas de drenaje. Por un lado, tenemos las electrobombas para aguas limpias, que son electrobombas pensadas principalmente para la recirculación en fuentes o peceras. Este tipo de electrobombas tiene la característica de que su campo de acción o el único tipo de agua que puede manejar son aguas totalmente limpias. Por otro lado, tenemos las electrobombas para aguas ligeramente sucias, que ya nos permiten un paso de sólidos hasta 20 milímetros. Este tipo de electrobombas se utilizan principalmente en la recirculación de aguas con algo de arenilla, como pueden ser las aguas lluvias, o bien para la desinundación de sótanos o sitios donde no vayamos a encontrar grandes sólidos en suspensión. Por otro lado, tenemos las electrobombas para aguas negras, que ya me permiten un paso de sólidos hasta 65 milímetros y son pensadas idealmente para la desinundación de los pozos sépticos o para hacerle mantenimiento a los mismos. Finalmente, y como incorporación al portafolio de Pedrolo, actualmente manejamos electrobombas trituradoras que son diseñadas principalmente para desintegrar los sólidos blandos que podamos encontrar en el agua, para de esta manera poder darle el correcto mantenimiento al sitio donde necesitemos desocupar. Para cada una de las electrobombas que acabamos de ver, se cuenta con un tipo de impulsor diferente. Por un lado tenemos el impulsor abierto, el impulsor semiabierto y finalmente el impulsor cerrado. El impulsor abierto es utilizado por las electrobombas de drenaje de gran capacidad, es decir, para las electrobombas de paso de aguas negras y en algunos casos para las bombas trituradoras. El impulsor semiabierto es utilizado por las electrobombas con paso de sólidos hasta 20 milímetros, es decir, electrobombas para aguas ligeramente sucias. Y finalmente, el impulsor cerrado es utilizado por las electrobombas para aguas limpias. Bueno, para poder calcular o determinar que una electrobomba sumergible de drenaje es la ideal para cumplir con un trabajo, debemos tener en cuenta la altura de descarga, que básicamente es la cantidad de energía que debe entregar la electrobomba al fluido para que éste se traslade de un punto hacia otro y cumpla con su objetivo. Es decir, es el punto desde donde vamos a colocar la electrobomba y de ahí el sitio más alejado de donde vamos a tener que hacer la descarga del mismo. Un ejemplo, si un pozo tiene una profundidad de 3 metros de descarga, de 3 metros de altura, nuestra altura de descarga será 3 metros de altura. También es importante que tengamos en cuenta las pérdidas por fricción, que es la fuerza que debe realizar la electrobomba para trasladarse por la tubería y cumplir de esta manera con su trabajo. Recordar que a menor diámetro, mayor fricción, por lo cual la recomendación siempre sería respetar el diámetro de descarga de las electrobombas y de ser posible aumentarlo hasta un máximo de un 50%. ¿En qué están dadas las pérdidas por fricción?
Bueno, las pérdidas por fricción están dadas principalmente en el diámetro de la tubería, el material de la misma, el caudal, los accesorios críticos. Recordemos que en este caso, entre menos accesorios manejemos, es decir, si por ejemplo podemos reducir de alguna manera el número de codos, esto ayudará a disminuir la fricción en la tubería. El caudal. El caudal es la cantidad de líquido que una electrobomba puede mover en un tiempo determinado. Está dado en volumen sobre tiempo. Es decir, si por ejemplo necesitáramos desocupar un pozo séptico de una capacidad de 10.000 litros y tenemos para ello tan solo 10 minutos, en este caso el caudal que necesitamos de la electrobomba de drenaje es de 1.000 litros por minuto. Vamos a mirar un pequeño ejemplo de cálculo para poder tener claridad sobre este tema. En este caso se necesita drenar un pozo séptico de 3 metros de profundidad y llevar el agua a 5 metros de distancia. De la boca del pozo al punto de descarga se cuenta con una manguera de 1,25 pulgadas para cumplir con el trabajo. Se espera desocupar el tanque en 1 hora. Bueno, como vimos, aquí ya nos da la altura de descarga, nos da el estimado en caudal que se requiere y el diámetro de la tubería. Ahora bien, ya una vez hemos visto el ejercicio, podemos determinar altura de descarga. Como se mencionaba, el pozo es de 3 metros de profundidad. Tenemos un recorrido de 5 metros, que es importante para determinar las pérdidas por fricción que vimos en la tabla. Un caudal de 50 litros por minuto y una manguera de 1,25 pulgadas, que será clave para determinar las pérdidas por fricción. Bueno, teniendo en cuenta el recorrido, el caudal y el diámetro de la manguera, podemos determinar que las pérdidas por fricción son iguales a 1 metro. Por lo cual, al sumar altura de descarga más pérdidas por fricción, tenemos una altura dinámica total de 4 metros y un caudal de 50 litros por minuto. En este caso, el modelo, la bomba sugerida sería el modelo BXM 1035, que si validamos la curva de rendimiento, efectivamente podemos estar seguros de que es la que nos funciona para esta aplicación específica. Ahora bien, un punto que también es muy importante para poder realizar la selección de la electrobomba y de esta manera poder asegurar que estamos cumpliendo efectivamente con el trabajo es el voltaje. Bueno, el voltaje básicamente es la corriente eléctrica que se encuentra disponible en el sitio de la instalación, que puede ser 110 voltios monofásica, 220 voltios monofásica o bien 220 o 440 voltios trifásica. Es importante que recordemos que cualquiera de estos voltajes es totalmente imprescindible que lo tenga con certeza el cliente. Esto se debe a que si por ejemplo llegáramos a recomendar una electrobomba que viene con conexión a 110 voltios y en el sitio de la instalación se manejan 220 voltios, automáticamente en el momento que conectemos la electrobomba vamos a generar un corto en la parte interna del embobinado y de esta manera una pérdida total de la máquina. Ahora bien, vamos a ver algunos accesorios para la instalación. Por un lado, la instalación se puede realizar en manguera, en cuyo caso necesitaríamos un adaptador a manguera, unas abrazaderas y como tal la manguera. De esta manera, tan solo tendríamos que tomar la electrobomba que se encuentra sumergida, instalar el adaptador, colocarle la manguera y ajustar bien con la abrazadera. Otra opción para poder realizar la instalación puede ser en tubería rígida, en cuyo caso necesitaríamos adaptadores machos, tubería, codos, que los que sean necesarios, uniones universales para poder realizar el desmontaje en caso de que sea necesario de la tubería y un cheque de cortina para evitar el reflujo, es decir, en el momento que se esté realizando la descarga y se detenga la electrobomba, evitar que toda la presión de agua se regrese con dirección a la misma. Esto es ideal para la desinundación de sótanos o en algún sitio donde necesitemos desocupar para hacer algún tipo de mantenimiento. Ahora bien, ¿qué debemos tener en cuenta para poder asegurar una instalación exitosa? Bueno,
Para empezar, debemos asegurar que el fondo, es decir, la superficie donde se va a apoyar la electrobomba, sea totalmente estable para evitar que en el momento que ésta se encienda pueda llegar a perder el equilibrio generando algún daño del motor. Como mencionamos, la tubería de descarga puede ser en tubería rígida o puede ser en una tubería flexible, siempre que se respete el diámetro de la descarga. Se debe instalar un cheque de tipo cortina, como mencionamos en los accesorios, para evitar que el líquido se regrese o el líquido se devuelva hacia el sitio desde donde se está tomando. Se debe recordar que la inmersión mínima para un correcto funcionamiento es de 43 centímetros en las electrobombas de drenaje para aguas negras y se debe ajustar el flotador para evitar que se genere algún problema. Sabemos que el flotador es el que le da la señal a la electrobomba para detener su trabajo en el momento que deja de contar con agua o fluido en el sitio. Bueno, si este flotador queda instalado de una mala manera, puede presentarse el caso de que no se apague la electrobomba y de esta manera generar un daño de la misma. Bueno, equipos eyectores. En el caso de que necesitemos manejar grandes cantidades de agua y no contemos con una sola electrobomba o una sola electrobomba no nos permita cumplir con el trabajo completo, se manejan grupos eyectores, que básicamente es el conjunto de más de una electrobomba. Pueden ser 2, 3 o las que sean necesarias. Son equipos diseñados para el bombeo de aguas negras con un mayor requerimiento de caudal y automatización de las electrobombas. Este tipo de equipos incorpora más de una electrobomba de drenaje y un tablero de automatización para que de esta manera podamos asegurar la completa automatización del equipo. Ejemplos. Estos equipos principalmente los vamos a ver en grandes complejos industriales, conjuntos de apartamentos y centros comerciales. Ok, una vez hemos terminado de aclarar los puntos sobre las electrobombas de drenaje, es momento de hablar de las electrobombas tipo lapicero. Bueno, una electrobomba tipo lapicero son electrobombas utilizadas para el bombeo de aguas subterráneas en los conocidos pozos profundos. Es importante recalcar que son electrobombas diseñadas para el bombeo de aguas limpias, ¿sí? Dentro de las principales aplicaciones está el bombeo de agua a gran profundidad, llevar el agua a grandes distancias, también son utilizadas como equipos de presión o también son utilizadas en la minería. Bueno, algunos de los tipos de electrobombas para pozo profundo o las familias de las electrobombas de pozo profundo encontramos las electrobombas tipo lapicero de 4 pulgadas que son utilizadas en los pozos profundos para el desplazamiento de aguas limpias. Las electrobombas tipo lapicero de 6 pulgadas, utilizadas en equipos de presión o redes contra incendios, ya que estas electrobombas manejan altos caudales. Las electrobombas de monobloc, que una de sus principales aplicaciones es como equipos de presión silenciosos, ya que estas electrobombas manejan buenas presiones, buenos caudales y son electrobombas pequeñas que se pueden utilizar en los tanques subterráneos o tanques aéreos. Luego les colocamos algún sistema de automatización y quedarían ideales para un equipo de presión doméstico. Finalmente, las electrobombas que funcionan con energía solar, que son electrobombas que aprovechan la radiación solar para cumplir con su trabajo. Estas son utilizadas principalmente en las zonas del país en donde no contamos con suministro de luz pública. Ahora bien, vamos a ver un ejemplo de cálculo. En este caso, se tiene un pozo profundo de 50 metros de profundidad, se desea llevar el agua a 200 metros de distancia, el recorrido será ascendente, es decir, en colina, con 30 metros de diferencia de nivel. El tanque tiene una capacidad de 2000 litros y se desea llenar en 20 minutos. Con esto último nos están dando el dato del caudal. Adicional, ya tenemos los datos de descarga y el recorrido. Vamos a ver cómo sería el procedimiento. Muy bien. Entonces, para poder realizar el cálculo, igual que como vimos con las electrobombas de drenaje, debemos tener en cuenta la altura de descarga del pozo, en este caso son 50 metros, el recorrido para poder determinar las pérdidas por fricción, la diferencia de nivel que se nos va a sumar a la altura de descarga
y el caudal. En este caso, la manguera es de pulgada y cuarto. Muy bien. En este caso, teniendo en cuenta los 80 metros de altura de descarga, sumando la altura del pozo y la altura de la diferencia de nivel, más las pérdidas de fricción, nos da una altura máxima requerida de 94 metros de altura y un caudal de 26 galones por minuto. Por lo cual, la electrobomba ideal sería una electrobomba tipo lapicero de 3 caballos de fuerza, modelo 4SR25G30. Algunos tips o algunas recomendaciones a la hora de la instalación. Recordar que la instalación se debe tener cuidado de no rozar los cables del motor con objetos que puedan dañar su recubrimiento, ya que recordemos, estas electrobombas van a estar sumergidas, por lo cual si en el proceso de la instalación se genera algún tipo de desgaste del cable, esto puede llegar a generar algún tipo de corto. Nunca se debe usar los cables para jalar, levantar o mover el motor, ya que esto pues puede generar un desprendimiento o un desgaste que puede conllevar a la misma situación de un corto por un cable pelado. Antes de ser instalada en el pozo, se debe tener cuidado de no apoyar sobre el barro o suciedades que puedan tapar o bloquear la succión de la bomba. En el caso de que por alguna razón se nos llegara a empezar a filtrar lodos o algún sólido en suspensión, esto puede generar un daño de la parte hidráulica de la electrobomba. Bueno, debemos tener en cuenta nunca poner en marcha el equipo fuera del agua, es decir, no se deben hacer pruebas de que el motor funciona antes de que éste esté bajo el agua. Evitar que el equipo funcione con agua, con barro o con arena, por lo que vimos, para evitar el daño de la parte hidráulica. Recordar que la electrobomba debe ser encamisada para generar un proceso de refrigeración del motor. Este proceso de encamisar la electrobomba se hace colocándola dentro de algún tubo de PVC o alguna tubería que me permita que la electrobomba succione por la parte de abajo de la misma y de esta manera refrigere el motor constantemente. Y se recomienda el uso de protecciones eléctricas. Recordemos que este tipo de electrobombas usualmente van a ser instaladas en zonas rurales, por lo cual el voltaje puede ser algo variable. Así que se recomienda algunas protecciones eléctricas para asegurar la vida útil del motor. Ahora bien, ¿por qué utilizar Pedrolo y no alguna otra marca? Recordemos, como vimos al principio, la fabricación es 100% italiana. Los impulsores de sus electrobombas son en bronce, acero inoxidable, Noril y Lexan. El cuerpo bomba es en hierro fundido, acero inoxidable y Noril. Los motores son de alta eficiencia, tienen un menor consumo de energía. Las electrobombas cuentan con un eje en acero inoxidable, un proceso de pintura electrostática para evitar la corrosión, protección IP44 e IP55, curvas de rendimiento aprobadas por la ISO 9906, ya que como vimos, si realizamos una correcta asesoría y un correcto cálculo del equipo, podemos estar seguros de que la electrobomba va a cumplir con las prestaciones que nos va a indicar la ficha técnica. Y rodamientos que nos permiten el trabajo horizontal de las electrobombas tipo lapicero, que esto como dato, Pedrolo es la única empresa que en este momento cuenta con esta tecnología. Muy bien, muchas gracias por su atención y esperamos vernos en un futuro video.